¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a construir nosotros mismos, ¿no? Para poder entender cada vez mejor acerca de lo que es la gestión pública, ¿ya? Entonces, yo quiero dinamizar nuestra clase porque tenemos una metodología salidos un poquito de lo tradicional, ¿no? Enfocándonos netamente en que a través de ITEC, pues, tenemos el deseo de fomentar la educación, ¿no? Con un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Por eso es importante la participación de cada uno de ustedes, porque le va a dar la esencia, le va a dar valor a nuestros cursos de todas las sesiones que el día de hoy estamos arrancando, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar a leer los comentarios. María Aurora nos dice que un estado es un país con un gobierno y su población. Ajá. Nos da una breve definición, pero prácticamente hay palabras que vamos a ver a lo largo de la clase del día de hoy, que definitivamente, pues sí, ¿no? Nos dice un país, un gobierno, nos pone población. También nos dice un estado, a ver, perdón, Natalia nos dice un estado, podría decir que es un territorio con una población, un gobierno que organiza todo y leyes para mantener el orden. Muy bien, Natalia, María. Pues veo que nuestros participantes están con conceptos muy interesantes, muy buenos acerca de lo importante y el fundamento básico de lo que es un Estado. Perli Ambrosio, ¿qué nos dice? El Estado es la estructura que organiza y regula la vida en la sociedad. Muy bien, Perli Ambrosio. Buscando el bien común y el respeto por los derechos de sus ciudadanos. Muy bien. El respeto por los derechos de los ciudadanos. Bien común. A lo largo de la sesión también nos vamos a dar cuenta que en las explicaciones siempre vamos a usar términos bastante comunes, bastantes particulares, ¿no? Porque prácticamente de ahí parte muchas cosas o se desteje, ¿no? Se va ramificando muchas variables para poder entender lo que es una gestión pública. Brian Fajardo, ¿qué nos dice? Una organización política y jurídica en un país. Muy bien, Brian, una organización política y jurídica en un país. Muy bien. Recordemos que un país ya es una organización, ¿no? Simplemente que ya está debidamente estructurado a través de un gobierno y todo ello que vamos a ir viendo a lo largo, pues, de las clases del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, estimados participantes, todos han dado una opinión excelente, ¿no? El cual me permite entender, ¿no? Comprender y sobre todo alinear estas magníficas ideas para poder a través de ello, pues, ¿no? Ir un poquito dando a luz acerca de lo que es gestión pública. Entonces, por ello el día de hoy vamos a prácticamente ver cuáles son las cosas más básicas del Estado, como por ejemplo, ¿cómo nace un Estado? ¿Cuándo empieza un Estado? ¿No? ¿Será ahora? ¿Habrá aparecido hace poco? ¿Habrá aparecido desde que apareció el hombre? ¿No? ¿O por qué existe un Estado? ¿Cuál es la finalidad? ¿Estará por gusto? ¿Estará porque de repente a alguien se le ocurrió formar una organización y punto, ¿no? Entonces, para poder nosotros hablar de gestión pública, primero, estimados estudiantes, participantes, amigos, ¿no? Vamos a ver conceptos básicos de lo que se refiere un Estado. Bueno, ya no me voy a presentar, ya me presentó nuestro amigo Félix, nuestro coordinador que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso, ¿no? Pero sí quiero compartirles una pequeña frase que a mí me motiva mucho, ¿no? Estar dentro del camino de la educación, del conocimiento, una frase de Albert Einstein, ¿no? Y con esta frase quiero iniciar
el curso de gestión pública en nuestra primera sesión. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Un mundo que a través de ITEC nos brinda este espacio para que entre ustedes, mi persona, nuestro coordinador, podamos aprender día a día, ¿no? Y en base a este conocimiento, pues nos permita forjar un mundo mejor, ¿no? Utilizando la gestión pública, aquellos que de repente tienen en sus manos, ¿no? El tomar decisiones para que coadyuve a la gestión pública, o aquellos que estén de repente en la administración privada, en el sector privado, pues también es una invitación para poder eh, atraer sus talentos dentro de la gestión pública, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado, estimados participantes, estudiantes? Les voy a compartir un video que nos va a exponer mucho acerca de qué es el Estado. A ver, permítanme un ratito. Voy a compartir. Aprovecho en leer algunos comentarios. Miguel Menchola nos dice, el Estado ayuda a que el gobierno haga bien las cosas para la población. Exacto, para la población. Vamos a ir viendo, ¿no? Que la población pues es el centro de lo que el Estado debe de funcionar. Joana Estefaní nos dice, para mí el Estado es una organización que busca el bienestar de la población. Muy bien, Joana Estefaní. Definitivamente, vamos a decir lo que el fin supremo, ¿no? Es el bienestar de la ciudadanía, de la población. Esa es su tarea, ¿no? A ver, entonces, atentos por favor al video para que podamos entender cómo se origina el Para Estado. que nosotros podamos entender qué es el Estado de una manera sencilla, primero tenemos que comprender cómo se origina. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, ha tenido que agruparse para poder sobrevivir. Esto lo llevó a conformar familias. La familia fue entonces la primera forma de organización social humana. Luego, estas se convirtieron en clanes y tribus. Las tribus eran grupos sociales cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Las tribus eran básicamente grupos de familia que no tenían un territorio definido y se organizaban bajo el liderazgo de un individuo que generalmente era el de mayor edad o el más fuerte. Luego, conforme pasaron los años y de tener grupos de individuos de tamaño reducido, surgieron sociedades de mayor cantidad, en donde comenzaron a desarrollarse nuevas formas de poder y gobierno. A esta nueva forma de ejercer el poder se le denomina dinastía. Se le denomina dinastía o linaje a una sucesión de gobernantes que vienen de una misma familia o emparentados entre sí, es decir, a una sucesión genealógica, en donde al morir el gobernante o rey le dejaba el poder a su hijo, y así sucesivamente. Estas dinastías comenzaron a desarrollarse en las avanzadas culturas de Egipto, China e India. Aquí nacen los primeros reinos con primitivas organizaciones de tipo estatal. Desde mediados del siglo IV a.C., empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas, y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado.
ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada vez más han ido creciendo en cantidad, como en las diversas maneras de vivir. Si nos ponemos a reflexionar, las ciudades no podrían desarrollarse sin un ordenamiento social, jurídico y político. Es por eso tan necesario el Estado. Como ya hemos visto el origen del Estado, ahora estamos en la capacidad de poder definirlo. Entonces podemos decir que el Estado es una forma de organización social, porque está organizando a un grupo de pobladores, es decir, a una sociedad. Jurídica, porque para mantener el orden establece leyes y normas. Y política, porque atiende asuntos que importan a todos los ciudadanos, es decir, a todos los pobladores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es el objetivo de una organización social, jurídica y política? Muy fácil. La finalidad del Estado es garantizar mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población, garantizando su defensa y condiciones para el desarrollo de la sociedad. Muy bien, estimados participantes, estudiantes. ¿Vieron cómo ha concluido, ¿no?, el video? El objetivo es garantizar el bienestar de la sociedad. Así de sencillo, ¿no? Garantizar el bienestar de la población, garantizar el bienestar de cada integrante, ¿no? De la sociedad. Pero para poder alcanzar ese bienestar que dice, pues, ¿no? Porque eso es lo que dice la finalidad de un Estado. Para poder alcanzar ese bienestar, ¿será fácil? ¿Será muy difícil? ¿Será complicado? ¿O cómo el Estado puede, ¿no? Puede a través de qué forma llegar a esa sociedad y pues que garantice que tiene bienestar de vida, calidad de vida. Habló también del desarrollo, ¿no? Desarrollo y crecimiento económico. Qué tan importante es, ¿no? Eh, que un Estado pueda desarrollar estas tareas que son muy relevantes para cada integrante de toda una sociedad. Hablaba ya de organización, ¿no? Decía que, por ejemplo, ¿no? Que las ciudades se hacían más grandes y más grandes, donde fue cada vez más complejo poder organizarse, ¿no? ¿Y cómo pues nace esta necesidad? Porque dice ya empieza a ser una necesidad. Ah, ok, entonces el Estado aparece por una necesidad, una mejor forma de organizar a la sociedad que en su crecimiento pues nos sigan haciendo más grandes, más complejos, y para ello necesitaba crearse una mejor forma de gobernar, una forma de organizarse. Entonces ya entendemos por qué nace un Estado, ¿no? Ahora entendemos por qué existe el gobierno ¿no? de tal Estado, por ejemplo, el Estado peruano, que es en nuestro caso. Tenemos compañeros de Ecuador, de México, donde ellos también tienen una forma de organización que cumpla lo que ya hemos podido ver, la parte social, jurídica, política. Claro que por ejemplo, que cada gobierno es indistintamente autónomo y soberana en su territorio, ¿no? Que quiere decir de que, pues, ejerce poder dentro de su territorio. Y, y territorio es un elemento incluso del Estado, que vamos a verlo a continuación también, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Estado?
Es una organización política. Ya escuchamos que política porque son temas de interés de toda la ciudadanía, son temas de interés de todo el colectivo, de toda la población, que ejerce soberanía sobre un territorio determinado. En pocas palabras, o de una forma más sencilla, es una organización política que ejerce poder, ¿no? El Estado ejerce poder para poder justamente organizar sobre un territorio determinado. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Ustedes ven Estado peruano, ¿no? De la República del Perú. ¿Podrá ejercer soberanía sobre el territorio, por ejemplo, de nuestros vecinos de Ecuador? ¿Podrá ejercer poder sobre nuestros amigos de México? Muy bien, Miguel, Kenia, María Aurora, Evelyn, por supuesto, ¿no? No puede ejercerlo porque es sobre un territorio determinado, ¿no? Entonces ya más o menos comprendemos, ¿no? Que el Estado, al ser una organización política, ejerce poder sobre un territorio determinado. En pocas palabras, de nuestras fronteras hacia nuestro interior, ¿no? No podemos ejercer estas cosas en un territorio que no nos pertenece, ¿no? Qué tan importante es comprender eso, ¿no? Muy bien, Miguel, cada país es soberano. Exacto, muy bien, Miguel Menchola, ¿no? Ojo que nuestro coordinador está tomando nota de estas participaciones porque creo que van a ser relevantes porque tiene muchas sorpresas para cada uno de ustedes. Así que acompáñenos hasta el final. Incluso tengo una dinámica para que ustedes puedan, en base a lo que vamos aprendiendo, ¿no? Puedan participar y también hay sorpresas para ellos, ¿no? Entonces nos dice con el fin de garantizar el orden interno y la seguridad externa, así como promover el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Entonces ya entendemos, ¿no? ¿Qué es un Estado, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Ya sabemos por qué nació, ¿no? Porque las personas desde que aparecieron, pues, ¿no? Desde la edad primitiva, tenían la necesidad de juntarse para que de repente puedan hacer actividades como la caza, y se dieron cuenta de que agrupándose tenían mejores resultados, ¿no? En el tema de la cacería, por ejemplo, ¿no? Cuando se juntaban en grupo, era mucho más fácil poder cazar un determinado animal para poder, pues, de repente utilizarlo como alimento, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo desde edades hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años atrás, ya existía una forma de organización, con la única diferencia que hoy en día ya tenemos una organización prácticamente muy bien estructurada, ¿no? Una organización ya con una estructura muy bien definida, talladas. ¿Para qué? Para que se pueda promover el bienestar de los ciudadanos a través, pues, de las leyes, las normativas, etc., 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 ¿no? Hasta ahí, entonces, creo que está muy claro, ¿no? Muy sencillo qué es lo que es un Estado, ¿no? Y sobre todo, creo que lo más importante es poder entender por qué se origina el Estado para darnos cuenta de también el por qué existe la gestión pública. Entonces nosotros diremos, ok, el Estado tiene que promover el bienestar de sus ciudadanos. Pero yo me pregunto, ¿cómo alcanzo que todos, ¿no? Que toda la sociedad, que cada integrante de mi ciudadanía, ¿cómo garantizo su bienestar? Existen herramientas, ¿no? Entonces el Estado tiene que empezar a mover el motor del sector público, la administración pública. Entonces el camino para poder alcanzar este bienestar en los ciudadanos, a lo largo de nuestras sesiones nos vamos a dar cuenta que es a través de la gestión pública, ¿no? Porque de repente muchos escuchamos gestión pública por acá, debemos aprender lo que es la gestión pública, sí, ok, pero
Gestión pública, incluso eso ya es un concepto, ¿no? Que lo encontramos en la literatura. Si de repente pues buscamos en una bibliografía, en internet, lo googleamos, ¿no? Gestión pública y nos va a salir una infinidad de definiciones, ¿no? Y es más, por diversos autores. Hay cantidad de autores que estudian, ¿no? La parte política y ahí encontramos definiciones. Pero lo importante, estimados participantes, es que comprendamos, ¿no? Cómo funciona toda esta organización tan compleja que tiene una sola finalidad: buscar el bienestar de la ciudadanía. Por eso es que cuando o no ven, por ejemplo, en determinados países que la población no encuentra en su estado, ¿no? Que vele por ellos, que se preocupen por ellos. Por eso nacen los conflictos sociales, ¿no? Y esa es otra forma o otro tema que la gestión pública también pues está dentro. Porque en realidad la gestión pública es muy inmensa, ¿no? Que nosotros dentro de estas 6 sesiones vamos a intentar darles lo más esencial para que podamos comprender este maravilloso mundo, ¿no? Dulcemente amargo lo que es la gestión pública. A ver, Natalia nos da una opinión. ¿Qué dice? Opino que el Estado tiene que garantizar el bienestar promoviendo educación, salud, seguridad, justicia, oportunidades para todos, usando recursos de manera justa. Muy bien, Natalia. Más bien, Natalia ya nos está aumentando un poquito más a una definición. ¿Por qué? Porque ya está agregando sectores, ¿no? Como es salud, educación, y hay sectores que son importantísimos que el Estado pues no debe abandonarlos. Por ejemplo, el 26 de diciembre del año pasado, bueno, hicimos un taller, ¿no? Invitándolos para navegar en este mundo de la gestión pública, y ahí expusimos una realidad que era de Yarúa. Es una realidad que pues está abandonada por el Estado y esto está siendo aprovechado por el narcotráfico, ¿no? Donde justamente pues la ausencia de este Estado está conllevando a una infinidad de problemas en este pequeño distrito de Yarúa que está bueno, está casi entre la frontera de Pucallpa ya con Brasil, ¿no? Por ejemplo, había drogadicción, la tasa de mortalidad era muy alta, no había acceso a salud, tampoco educación, ¿no? Por ejemplo, Elena Salazar nos hace una pregunta: ¿qué pasa cuando el Estado es corrupto? Pucha, en esta pregunta sí habría mucho de qué hablar, ¿ah? Por ejemplo, lo que ahorita acabamos de exponer, ¿no? Es suponiendo que es un Estado que no tiene todavía problemas, ¿no? Es un Estado sano, es un Estado que está todavía dentro de sus lineamientos éticos y morales, ¿no? Suponiendo que no exista, ¿no? Esta enfermedad de corrupción, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado es corrupto? A ver, cuando hablamos de corrupción, hablamos de integridad, ¿no? Mayormente la corrupción, bueno, haciendo un paréntesis, ¿ya? La corrupción es cuando no existe un equilibrio, ¿no? Entre el interés común con el interés personal. Por ejemplo, ¿no? Cuando las personas que están dentro de la gestión pública, a través de la integridad de cada servidor, tiene que poner sus intereses personales por debajo de los intereses de la sociedad, ¿no? Por ahí viene el tema de la corrupción, ¿no? Para más o menos poder entender. Yo sé que corrupción, pues, por definición, es cuando, pues, muchos lo dicen, pues, hay robo, ¿no? Hay un mal uso de los recursos públicos, malversación de fondos, se llenan los bolsillos de manera irregular, ¿no? Entonces, todos esos problemas que de repente ustedes podrían detallar son intereses personales. Y no solamente hablando de dinero, ¿no? Porque también se escucha los famosos favores políticos, ¿no? De repente seleccionar
personas para que ocupen un determinado puesto de manera no meritocrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos todos esos problemas están dentro de una bolsa que se llaman intereses personales. Entonces, el desafío de hoy en día dentro de la integridad pública es justamente que esos intereses personales no esté por encima de los intereses de la sociedad, de los intereses del Estado, de los intereses de la población, ¿no? Pero es un tema, en realidad es un tema que necesitaríamos mucho tiempo poder debatirlo, ¿no? Y en realidad es bastante interesante y muy buena pregunta, ¿no? Que nos dice Elena, ¿no? Pero muy bien, a ver qué más nos dice. María nos dice, entonces no es el Perú. Evelyn nos dice, si es corrupto habrá problemas porque no ponen prioridad el bienestar de la población. Muy bien, Evelyn, ¿no? Evelyn nos da un concepto muy acertado, porque la corrupción es eso. La corrupción es poner por encima el interés personal, ¿no? Por cualquier tipo de interés de todo el colectivo, ¿no? Por eso también es un tema que se llama cuando existe conflicto de intereses, ¿no? Pero bueno, ese es un tema solamente para un poquito hacer unos minutos de conversación para regresar a nuestros fundamentos básicos. Ya, voy a leer un último comentario que nos dice, la corrupción ha estado presente desde los inicios del Estado peruano y sigue siendo un desafío significativo. A pesar de los esfuerzos por combatirle mediante leyes, instituciones especializadas como la Contraloría y el Ministerio Público. Noemí nos da otra opinión. La corrupción es una enfermedad que no deja de desarrollar de manera óptima a un país. Muy bien, estimados participantes, definitivamente todos coincidimos en eso, ¿no? Y es más, Perli Ambrosio nos dice, ¿no? A pesar de combatir mediante leyes. Esto es un tema de estudio. Por ejemplo, aquellos que estamos dentro ya de la gestión pública, ¿no? Por ejemplo, dentro de la responsabilidad universitaria, eh, a veces concluimos de que la ley pues está ahí y en realidad existen leyes, ¿no? Hoy en día existe un código de ética para el servidor y funcionario público. Está ahí, o sea, está escrito, pero no está dando resultados. Se sigue descubriendo, ¿no? Siguen saliendo a través de los diferentes medios de comunicación, diferentes hechos, actos de corrupción, ¿no? Entonces, y, y existen instituciones que pues su finalidad es justamente combatir ello, ¿no? Bueno, en mi opinión es de que esto ya es un tema de la persona, ¿no? Ya es un tema netamente del ser humano. Por eso, estimados participantes, la educación, ¿no? Formarnos con principios y valores nos va a permitir hacer de repente un país diferente, un país mejor. Y eso es lo que buscamos, por ejemplo, a través del espacio que ITEC, de manera pues gratuita, intentamos llegar a cada uno de ustedes, ¿no? De que a través de estos espacios podamos fomentar, ¿no? Un análisis un poquito más crítico y ver de repente dónde podemos poner ese granito de arena e intentar cambiar y hacer las cosas diferentes, ¿no? Muy bien, estimados participantes, muy buena la participación de todos. Entonces, ¿qué más? Nos dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana que está formado por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado, ¿no? Creo que hasta ahí coincidimos y existen ciertos elementos. Tiene que haber un territorio, en el caso de Perú ya hemos visto las fronteras hacia adentro, tiene que existir una población, porque si no hay una población, pues ¿a quiénes les organizamos, no? Ya vimos en el video de que justamente el Estado empieza a nacer porque la población iba creciendo, creciendo, creciendo y cada vez se hacía más complejo para poder organizarlas. Empieza el tema, tiene que haber un orden jurídico, tiene que
tiene que existir normativas que regulen el comportamiento de esa población. Tiene que haber un gobierno. Acá incluso yo lanzo una pregunta, ¿no? ¿Será lo mismo Estado y gobierno? ¿Será diferente? O de repente, si es lo mismo, Estado peruano, gobierno del Perú, ¿no? Brian Fajardo nos dice que no. A ver, vamos a ver. El artículo 43 de la Constitución dice que el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, ¿no? Es uno, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Separación de poderes, ¿no? Muchas veces se escucha en los medios de comunicación la separación de poderes. Pero ¿qué será la separación de poderes? ¿O por qué existe, no? Muy bien, todos dicen que no y definitivamente no es lo mismo. Elena nos hace una pregunta. ¿Qué quiere decir descentralizado? Descentralizado quiere decir que el poder no está o no forja desde un solo punto. Es como que, por ejemplo, en casa, vamos, imaginémonos, ¿no? Un hogar, una casa. La máxima autoridad, por ejemplo, son los padres, ¿no? El papá, por ejemplo, vamos a decir que determina a través de sus normas, da tareas, ¿no? Y empieza a entregar cierto poder a cada integrante de la familia, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? La mamá se va a encargar de llevar a los chicos al colegio, ¿no? O sea, le está delegando, ¿no? Cierta responsabilidad. De repente a la hermana mayor le empieza a dar una tarea y le va a decir, pues, ¿no? Tú te vas a encargar, por ejemplo, de mantener de repente tales ubicaciones de la casa de manera limpia, ordenada y todo ello, ¿no? Entonces le está dando cierta responsabilidad para que, por ejemplo, la hija mayor empiece a tomar decisiones para lograr el objetivo de mantener limpia y ordenada eso, ¿no? Entonces, por eso es que viene la descentralización. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede hacer todo. O sea, como gobierno no va a poder alcanzar de repente a lugares muy alejados, no puede atender todos los problemas de una sociedad. Por eso existe ese el tema de, ¿no? de descentralizar de manera jerárquica, lineal, a través de políticas públicas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es una pregunta muy interesante que más adelante vamos a ver los diferentes niveles de gobierno, ¿ya? María Aurora nos dice, separación de poderes es que cada ente que conforme el Estado actúe de forma independiente en pro del bienestar de la población. Muy bien. Natalia nos dice, para evitar abusos de poder. Perfecto. Creo que debería garantizar el equilibrio entre las funciones del Estado y así proteger la democracia, al menos así es aquí en México. Muy bien, Natalia. Acá en Perú es lo mismo. La separación de poderes, porque como acaba de escribir María, nos dice que genera un equilibrio en el gobierno. Así es, estimados participantes, porque es malo que se centre el poder en un solo lado, ¿no? O en un solo sitio. Pero más adelante vamos a ver mejor ello. Entonces, ¿por qué territorio? Porque nos dice que es el espacio geográfico delimitado por las fronteras, ¿no? Como ustedes muy bien lo han comentado, donde la población se organiza y que nos proporciona el medio ambiente y los recursos naturales. El artículo 54 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Porque México también debe tener su Carta Magna, nos dice el territorio es inalienable e inviolable. Comprende, ojo, territorio comprende suelo, subsuelo, mar y también el espacio aéreo. A veces cuando decimos territorio, la mayoría pensamos tierra, ¿no? O sea, netamente suelo. Y ya ven que no es así. Territorio comprende todos esos espacios. ¿Y qué es un orden jurídico? Es un conjunto de regulaciones fundamentales que establece las relaciones de la vida social. ¿Y cómo debe ser esta relación? Vemos aquí un pequeño triángulo, ¿no? Con flechas que indican, ¿no? En diferentes direcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que regular relaciones
por ejemplo, ¿no? De persona a gobierno, del mismo gobierno hacia la persona y al mismo tiempo entre personas. O sea, tiene que haber una relación armoniosa, pues, ¿no? Entre el gobierno con las personas y sabemos que el conjunto de personas, pues, hacen una sociedad. El conjunto de personas. ¿Cuál es la unidad básica, ¿no? De una sociedad? A ver, pregunta es eso para ustedes en el chat. ¿Cuál es la organización mínima de una sociedad? Está muy fácil. Muy bien, Miguel Menchola, muy bien, la familia. Exacto, la familia, muy bien Noemí, muy bien Stephanie, muy bien Evelyn. La familia es la base, es el núcleo de una sociedad, porque sin familias no va a existir sociedad, ¿no? Entonces podríamos ya imaginarnos cómo una familia se organiza, o por ejemplo, cada uno de ustedes, cómo se organizan en sus familias. Hay un presidente que podría ser mamá o papá, ¿no? Que igualito, pues de repente se juntan, conversan, empiezan a fijarse objetivos como familia para el año 2025, ¿no? Cada uno tiene funciones muy bien, ¿no? Los hijos, ¿cuál es su función? Ir al colegio, estudiar mucho, pero ¿por qué? ¿Para la nada? No, ¿no? Entonces los hijos en edades tempranas pues van al colegio para que puedan en su crecimiento educarse y aportar un poquito más a la misma familia y al mismo tiempo a la sociedad. Por eso es que el gobierno tiene que hacer, tiene que garantizar dentro del sector educación y salud que la sociedad pueda mantenerse de esa forma para poder desarrollarse como país, ¿no? Ajá, acá está el famoso gobierno y Estado. A ver, ¿qué es gobierno? Nos dice que es una autoridad con poder político, porque ordena eficazmente y regula los actos de la población. A ver, ¿qué nos dice el artículo 45? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución y las leyes lo establecen. Ajá. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Nos dice que el poder del Estado, ojo, del Estado, emana del pueblo. ¿A través de qué? Pues de las elecciones, ¿no? A través de las urnas, de los votos. ¿Eso qué quiere decir? Pues, ¿no? Que toda la sociedad a través del voto confiere poder a un gobierno. Por eso es que también se escucha mucho que dice el gobierno de turno, ¿no? O el gobierno que sale, el gobierno que entra. Pero entonces, ¿qué es el Estado? Ah, entonces más o menos ya nos damos cuenta de esa diferencia, ¿no? Entre Estado y gobierno. Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Estado, imaginémonos que es el carro y gobierno es el conductor. Entonces, el conductor es el gobierno, ¿no? Que entra, o sea, mejor dicho, es el que se monta, ¿no? O se sube al Estado para timonearlo, para dirigirlo, para empezarlo a que camine el carrito, ¿no? Y es el conductor, pues, que dentro de sus objetivos, ¿no? De sus ambiciones, por garantizar el bienestar de la sociedad, pues tiene que llevar por un buen camino a este carrito. Entonces, más o menos, esa es la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es único, pero puede pasar de gobierno en gobierno, ¿no? El gobierno de turno sale, ¿no? Gobierno saliente, y entra otro gobierno que va a tener poder político porque ha sido emanado a través del pueblo, ¿no? Entonces, más o menos ahí vemos qué gobierno entra o sale, ¿no? Por un periodo de tiempo, ¿no? Por eso existen los partidos políticos, ¿no? ¿Y quiénes le dan ese poder a estos partidos políticos para que puedan gobernar justamente? Pues el pueblo a través del voto, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo está muy bien organizado estos temas, estos conceptos para poder comprenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado peruano? Ya ha estado dentro, pues, del Perú, ¿no? Que debe haber mucha similitud en los diferentes estados, como tenemos amigos de Ecuador, México.
que nos dieron unos aportes y comentarios muy valiosísimos porque pueden tener experiencias diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces el Estado peruano nos dice, respetar la dignidad de las personas significa lograr una mejor calidad de vida. Al respecto, la Constitución política señala que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. ¿Por qué respeto de su dignidad? Porque cada integrante, cada poblador, cada ciudadano merece vivir en óptimas condiciones, que tenga calidad de vida. Por eso es que el Estado debe garantizar a través de sus diferentes sectores justamente eso. Por eso vemos al lado derecho de la lámina defender la soberanía nacional, establecer y ejecutar la política de fronteras, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra la seguridad. Por eso muchas veces existen los conflictos armados, ¿no? Promover el bienestar general que se funde en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior, ¿no? Niveles de gobierno, esto responde un poquito a la pregunta que nos hicieron a través del chat, ¿no? ¿Por qué descentralización? El gobierno tiene diferentes niveles, vemos nacional, regional y local. ¿Qué es el nacional? Son competencias de alcance nacional, o sea, mejor dicho, de todo un país, que comprende a los tres poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. Tu ámbito de gobierno, bueno, ya hablando del nivel regional, son los departamentos. Está a cargo de los gobiernos regionales. El nivel local nos dice que su ámbito de gobierno ya son las provincias, los distritos, los centros poblados, y está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados respectivamente. Entonces, a eso se refiere un poco el tema de descentralizar, ¿no? Y es más, cada nivel tiene una tarea exclusiva, ¿no? ¿A quién le corresponde, por ejemplo, a quién le corresponde poner el nombre a las calles de un pueblito, vamos a llamar? ¿Le corresponderá al nivel nacional, al Congreso, por ejemplo, de la República, ¿no? Entonces, esas cositas, por eso les repito, ¿no? Es importante saber, ¿no? Muy bien, Miguel Menchola, le corresponde al municipio. ¿Pero qué municipio? ¿Provincial o distrital? Acá viene entonces el nivel nacional. Acá están los famosos poderes del Estado. Que en el Estado del Perú, nos dice, el Estado peruano se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes, el cual ustedes lo explicaron muy bien, que está conformado en este caso del Perú, legislativo, judicial y ejecutivo. Esta división tiene como finalidad evitar el poder absoluto y total de un poder frente a otro, equilibrio de poderes. Entonces, ustedes lo expresaron muy bien. Bueno, acerca de la tarea de los nombres de las calles, lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Lo vamos a dejar para el final. Frente, ¿no? A que existe este equilibrio para que un solo poder no tenga el poder absoluto, ¿ya? ¿Cuál es el poder legislativo? Reside en el Congreso de la República, el cual tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Y es soberano en sus tres tipos de funciones: legislativa, control político y especial. Ah, ok, vemos que tiene tres funciones. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué más nos dice? El Congreso de la República consta por una Cámara única compuesta por 130 congresistas elegidas por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado, ¿no? Ya sabemos que el proceso electoral, pues, es el pueblo quien, a través del voto, confiere el poder, pues, ¿no? A los diferentes partidos políticos, ¿no? Representan a la nación eh, y no están sujetos al mandato
imperativo ni a la interpelación, ni son responsables ante ninguna autoridad ni órgano jurisdiccional por las opiniones y votos. Ah, no se ven las diapositivas. A ver, voy a volver a proyectar. Creo que ahí sí está, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Ya creo que ahí se quedó. Bueno, ahí expliqué ya un poquito el Estado peruano. Ahí estaban los tres niveles de gobierno. El nivel nacional, que explicábamos los tres poderes. Creo que no debo dejar mucho tiempo en pantalla esto para que se podamos entender, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la estructura orgánica del Congreso? Evelyn Chumpitaz, creo que ya nos dio la respuesta referente al nombre de las calles, pero no dijo qué nivel, ¿no? Ya. Bueno, existe una organización parlamentaria que está referida a la organización y el trabajo de los congresistas, ¿no? Que es, pues se encuentra el Pleno, el Consejo Directivo, la Presidencia, la Mesa Directiva y las famosas comisiones, ¿no? Esa más o menos es su organización parlamentaria del Congreso. Tiene un servicio parlamentario que se refiere ya a los órganos de asesoría y apoyo administrativo, ¿no? Que está organizado según lo que indica el Estatuto del Servicio Parlamentario. Bueno, ahí prácticamente es la principal función, que es la legislar del Congreso de la República, ¿no? Donde comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución política, las leyes. Este es el famoso debate que existe en el Congreso con votos, ¿no? Cuando dice, alcanzó los votos, se aprueba ¿no? el proyecto de ley. No alcanzó los votos, no se aprueba la ley, ¿no? Donde empieza con una iniciativa legislativa, luego pasa a estudio de comisiones, la publicación de los dictámenes es en el portal del Congreso, luego viene el famoso debate, que además, ¿no? Les estoy, pues, explicando donde se realizan los votos, ¿no? Aprobación por doble votación, y finalmente, suponiendo que, pues, sí tiene un voto bastante amplio, viene la promulgación de ley a cargo ya del presidente de la República, ¿no? Y donde finalmente se publica en el diario El Peruano, que pues entra, todo lo que se publica pues entra en vigencia al siguiente día, ¿no? También tiene una función de control político, donde acá quiero resaltar algunos importantes, ¿no? Por ejemplo, la moción de censura y cuestión de confianza. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado en los medios de comunicación, ¿no? Cuestión de confianza al tal ministro, ¿no? Por ejemplo, acá, investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. También ven ustedes en los medios de comunicación que dice, el Congreso inició las investigaciones por tal hecho o no hecho, por ejemplo, del presidente de la República, ¿no? Entonces ustedes ya van a saber, no, el Congreso lo hace porque está dentro de su función de control político, ¿no? Hace una interpelación a los ministros, a los miembros del Consejo de Ministros. Por eso es que citan al Congreso, a cualquier ministro para decir, señor, ¿no? Rinda usted cuentas de tal acción, de tal hecho, de cualquier suceso que ha sucedido, bueno, ¿no? Cosas así. Y tiene ciertas funciones especiales, ¿no? Que entre una de ellas dice la designación, elección y ratificación de los siguientes funcionarios. Por ejemplo, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente del BCR, ¿no? Esa es una de sus funciones especiales. Ahora viene el Poder Judicial, que en particular es más sencillo, ¿no? Porque su función principal es la administración de justicia a través de sus diferentes órganos jerárquicos en cumplimiento de la Constitución política, ¿no? Es precedido por el presidente de la Corte Suprema. Aquí pueden ver los órganos jurisdiccionales, donde pues en la parte más alta está la Corte Suprema de Justicia de la República, y en la parte más baja están pues los juzgados de paz.
¿no? Bueno, esos son los órganos que mueven todo el aparato judicial, ¿no? Luego viene el Poder Ejecutivo, para mí la más amplia, la más compleja, donde se encarga de dirigir y aprobar la política general del gobierno, cumpliendo entre ellas otras funciones conforme a su ley orgánica, la famosa Ley Lope, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son sus principales funciones? Reglamentar las leyes. Por ejemplo, vimos que el Poder Legislativo promulga leyes, pasa al Poder Ejecutivo y este tiene que reglamentar esa ley, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento, ¿no? Entonces ya más o menos estamos viendo, el Congreso, ¿no? Promulga una ley, esta ley tiene que tener su reglamento y ya le corresponde al Poder Ejecutivo elaborar ese reglamento para evaluar su aplicación, ¿no? ¿Qué más? Planifica, norma, dirige, ejecuta y evalúa todas las políticas nacionales y sectoriales de acuerdo con las políticas de Estado. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública, ¿no? Bueno, y otras funciones que le asignen la ley. Que en el caso del Perú, nuestro Poder Ejecutivo radica en el Palacio de Gobierno, ¿no? Sus competencias exclusivas es diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales. Esto lo vamos a ver mejor en la sesión número 3. Vamos a hablar exclusivamente de políticas públicas, pero ya acordémonos que es una de las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Ya hasta ahí ya tenemos que entender eso, ¿no? Porque dice competencia exclusiva, diseñar políticas nacionales, ¿ya? ¿Qué más? Ejercer pudiendo desconcertar, pero no delegar las funciones y atribuciones inherentes a relaciones exteriores, como defensa, seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, justicia, con excepción de la Administración de Justicia, nos dice, ¿no? Tampoco puede delegar funciones de lo que es de la Policía Nacional, de Fronteras, la Administración Tributaria, ¿no? Y más tareas que es exclusivamente del Poder Ejecutivo. No puede delegarlo a nadie más. Y es más, que corresponde al nivel nacional. Competencias compartidas son aquellas que intervienen dos o más niveles de gobierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede delegarlo al nivel regional, como también pues a un nivel local, ¿no? Elena nos hace una pregunta: ¿quiénes encabezan los poderes autónomos? Poderes autónomos. Bueno, quiero entender qué es a los tres poderes del gobierno, ¿no? Poder ejecutivo. A ver, ¿quién es encabeza el poder legislativo? El Congreso de la República, ¿no? ¿Quién encabeza el poder ejecutivo? Está el Palacio de Gobierno, ¿no? Y en el poder judicial, pues está el Palacio de Justicia, ¿no? Bueno, el Poder Ejecutivo tiene un presidente que es el jefe de Estado, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tiene facultad normativa, ¿no? Para dictar decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, y tiene el derecho de iniciativas legislativas, nos dice, ¿no? Bueno, en pantalla pueden ver, bueno, se ha colocado dos porque Castillo fue el presidente elegido en urnas. Y en la segunda imagen, pues es Dina Boluarte, que fue por sucesión, ¿no? Bueno, aquellos que han podido ver en el 2022 más o menos, a través del autogolpe de Estado, fue vacado por el Congreso, ¿no? Por ello es que Dina Boluarte, pues ahí ingresa por sucesión, ¿no? Frente a este hecho, ¿no? Brian nos dice, pues acá en Colombia está por sus ramas y cada lleva uno. Miren, tenemos un compañero de Colombia, ¿no? Que también nos explica un poquito cómo funciona en nuestro país hermano de Colombia, ¿no? De repente el tema de los poderes, ¿no? Existe un despacho presidencial que está adscrito a la PCM, nos dice que es responsable de la asistencia técnica y administrativa de la Presidencia de la República.
para el cumplimiento de sus funciones como presidente, ¿no? También está el reglamento de organización y funciones, el ROF del despacho presidencial, donde determinan las funciones generales, la estructura orgánica, así como las relaciones entre los diferentes órganos que vinculan las entidades públicas y privadas. ¿Qué más tenemos? Existe el Consejo de Ministros, que es presidido por el presidente del Consejo de Ministros y está conformado por los demás ministros que son nombrados por el presidente de la República. Ah, ok, entonces es el presidente quien nombra a sus ministros, ¿no? Y sus acuerdos son documentados en acta, ¿no? Ahí pueden ver el Consejo de Ministros, ¿no? Donde está la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros y todos sus demás ministros, ¿no? Hay que entender al ministro que existe un ministro para cada sector, ¿no? Eso es importante también saber. La presidencia del Consejo de Ministros nos dice que es un ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Ah, acá nos está diciendo entonces que la PCM es el responsable de coordinar todas las políticas nacionales y sectoriales, o sea, quiere decir de los diferentes sectores del país. Entonces, por eso podemos entender que el Poder Ejecutivo, por eso es que su estructura orgánica es mucho más grande, ¿no? Es mucho más amplia, porque ya sabemos que se encarga de diseñar, ejecutar y también supervisar, ¿no? Las diferentes políticas a través de los reglamentos, por ejemplo, ¿no? Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, ya sabemos, el legislativo, el judicial. Están los diferentes ministerios, que son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores. Por ejemplo, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, cada ministerio en su sector. Están confiados a los ministros de Estado, quienes son responsables de su dirección y gestión. Ah, ok, entonces el ministro es quien tiene que dirigir los diferentes ministerios que le encargan para que puedan hacer una buena gestión, pues, ¿no? Tiene las siguientes funciones: formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional. Ah, ok, prácticamente es el mismo concepto, ¿no? La misma función, lo que es el Poder Ejecutivo. Pero si yo lo desagrego por ministerio, entonces quiere decir que es la misma tarea, pero en su sector. Por eso dice aquí, política nacional y sectorial bajo su competencia, ¿no? Aplicable a los diferentes niveles de gobierno. Cumple y hace cumplir un marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente, ¿no? Realiza el respectivo seguimiento al desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local. Recordemos que los 3 niveles de gobierno son niveles del Poder Ejecutivo, ¿no? Entidades públicas del Poder Ejecutivo. Están los organismos públicos, tanto ejecutores como especializados. Y dentro de los especializados, al mismo tiempo, están los reguladores y los técnicos especializados. Vamos a ver mejor a continuación. Juan Carlos nos hace una pregunta. ¿La elección de ministro hay algún criterio para su elección? Bueno, me gustaría que existiese un buen criterio para la elección, ¿no? Es más, por ejemplo, la estabilidad jurídica económica, muchas veces impacta tanto en cuanto un presidente escoge, por ejemplo, un ministro de Economía. Por ejemplo, si nosotros fuéramos inversionistas, ¿no? Que más o menos sabemos por la trayectoria de repente de cierto profesional o no, entonces al escoger, y como ya saben que el ministro es el responsable de dirigir y gestionar un ministerio de su sector. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un inversionista y a través de decisiones políticas escogen dentro de un ministerio de economía a una persona pues que de repente no tiene resultados favorables, ¿no? Resultados negativos. Yo, por ejemplo, como inversionista,
me alejaría un poquito más de ese país, ¿no? Entonces, más o menos así funciona el tema de que cuando dicen, pues, ¿no? Que sea atractivo para los inversionistas, ¿no? Que exista seguridad política, ¿no? Estabilidad política, estabilidad económica, más o menos por ahí va ese, ¿no? Y todo ello, ¿no? Natalia nos dice que ha investigado y algunos no tienen una carrera, le dice, bueno, sí, pues no, ahí habría, bueno, lamentablemente el sistema está por ahora, pues diseñado de esa forma, ¿no? Donde sí, pues tendríamos que tomar algunos mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son los organismos públicos entonces ejecutores? Nos dice, se crean cuando se requiere una entidad con administración propia debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa o cuando requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. Por ejemplo, está Sierra y Selva Exportadora, que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El Instituto Geofísico del Perú, al Ministerio de Ambiente. Entonces, son organismos que bien claro dice ahí, se crean porque requiere una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. En pocas palabras, el Instituto Geofísico exclusivamente, ¿no? Con estos temas relacionados a la geofísica de, pues, ¿no? De un, de un terminado de territorio, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú, exclusivamente servicio bibliotecario, adscrito al Ministerio de Cultura. INDECI, igualito, ¿no? Entonces, son organismos públicos que ejecutan porque prestan un servicio específico, puntual, ¿no? Por eso es que nacen los organismos públicos ejecutores. ¿Y cuáles son los organismos públicos especializados? Son aquellos que tienen independencia para ejercer sus funciones con arreglo a su ley de creación, ¿no? Que a su vez esto tienen dos tipos, los reguladores y los organismos técnicos especializados. Por ejemplo, un regulador o CIPTEL, que busca regular las telecomunicaciones, ¿no? Entonces regula todo el mercado privado de aquellas empresas, siempre buscando el bienestar y la parte justa hacia la ciudadanía, ¿no? Que no abusen, ya sea en tarifas, ¿no? Por eso existen entonces los organismos reguladores. Por ejemplo, se crean para garantizar un tratamiento técnico de la regulación, fiscalización y supervisión de las actividades económicas, de los servicios públicos o que se desarrollan en condiciones de monopolios naturales o poco competitivos. Por ejemplo, monopolio dentro de una economía, ¿no? No es bueno, ¿no? Porque al no existir competidores, pues este mercado monopolizado pues hace a su antojo el tema de los precios, puede subir cuando se le antoje, ¿no? Entonces aquí tiene que entrar a intervenir el Estado para que no exista ese abuso, ¿no? Dentro del mercado de su sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está el OCITRAN, OCINERGIM, OCIPTEL, cada uno adscrito a su diferente ministerio, que en este caso las cuatro pertenecen a la PCM, ¿no? Natalia nos dice, aquí en México el gobierno nos da esa información, tenemos derecho a ver quiénes son nuestros ministros y su trayectoria. Bueno, aquí en el Perú también, ¿no? Existe el tema de la transparencia, donde pues esta información está de manera pública, pero el cuestionamiento es cómo eligen a los ministros, ¿no? Donde no existe, por ejemplo, como dice una de sus compañeras, no existe el lineamientos o criterios para poder escogerlo. Ya sea algún estudio, ¿no? Cosas de esa forma, ¿no? Organismos técnicos especializados, por ejemplo, Servir, Migraciones, la ONP, todos ellos adscrito a su ministerio también, ¿no? Por ejemplo, la PCM, Migración está al Ministerio del Interior,
¿no? Nos dice cuando existe la necesidad de planificar y supervisar o ejecutar y controlar políticas de Estado a largo plazo. Acá hay algo interesante, a largo plazo. Yo les aseguro que muchos en el Perú escucharon de Servir, ¿no? Que es el ente de recursos humanos, que justamente ha sido creado ¿para qué? Para planificar y supervisar, ejecutar y controlar políticas relacionadas a recursos humanos a largo plazo, ¿no? Bueno, esto ya queda en el debate, ¿no? Acerca de los resultados y todo ello. Y están los famosos organismos constitucionalmente autónomos. El Estado cuenta con 10 organismos constitucionalmente autónomos que rigen por su propia ley orgánica, no rinden, ojo, miren esto, estimados, no rinden cuenta a los 3 poderes del Estado, ni al legislativo, ni al judicial, ni al ejecutivo, y son altamente especializados en el ámbito de su competencia. Esto es importante que podamos saber, bueno, en el caso del Perú, ¿no? Tenemos amigos de otros países que de repente podrán ayudarnos en el chat, ¿no? Si es igual, similar, diferente, pero en el Perú existen 10 organismos que no dependen de nadie. Lo dice ahí, ¿no? No rinden cuenta a ningún poder del Estado. Pero ustedes se preguntarán por qué. Primero vamos a ver cuáles son. Primero está el BCR, tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria. El primer puntito a mí me trae a la mente un TikTok que se hizo bastante famoso. Cuando unos congresistas le preguntaron al presidente, a Julio Velarde, ¿no? ¿Qué estaba haciendo para fomentar, ¿no? Para fomentar la parte laboral, ¿no? Eh, las tasas de empleo dentro del país. Y con esto quiero justamente la reflexión de que muchas veces nuestros propios congresistas no están preparados en estos temas tan básicos como ustedes pueden ver en pantalla, cuando su única finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Y Julio Velarde, que es el actual presidente del BCR, lo dijo muy inteligentemente, ¿no? No es mi función, dijo. No es función del BCR entrar en tareas del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. No puede meterse, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque su tarea del BCR es simplemente preservar la estabilidad monetaria. Así de sencillo. Sus funciones es regular la cantidad de dinero, administrar las reservas, ¿no? También está la SBS, que su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes referente a afiliados del sistema privado, ¿no? ¿Qué más tenemos? El Tribunal Constitucional también dijo que es autónomo, es el órgano del control de la constitución política. Es como que dice, este es el último que toma la decisión acerca de temas constitucionales o no constitucionales, ¿no? Elena bueno, dice el BCR antes dependía del Estado, bueno, de Estado recordemos que es todo, pero la definición dice, no depende de ningún poder del Estado, ¿no? Considera que se hizo bien el aumento al sueldo mínimo. Bueno, yo considero que todo aumento tiene que tener un sustento netamente técnico. Y para eso está, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe poner acciones y medidas muy técnicas que permita confirmar si es viable o no. Porque es algo que también, por ejemplo, en el Congreso sucede mucho estos temas. Un ejemplo clarito que los voy a poner, ¿no? Para el debate, ¿no? Miguel Melchor, el BCR es autónomo, claro que sí. El BCR es un organismo constitucionalmente autónomo. Les decía del ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Congreso ha emitido leyes para la libre disposición de CTS. Por eso es que dice, o viene el famoso término, este es un hecho populista, ¿no?
porque está simplemente para que el pueblo, porque el pueblo dice, pues, ¿no? Se puede retirar, ¿no? O el pueblo también dice, se les va a subir el sueldo mínimo, ya no va a ser 1.200 y tanto, sino va a ser, por ejemplo, 3.000 soles el sueldo mínimo. ¿Qué es lo que creen que ustedes que va a pasar en la sociedad? La sociedad se va a alegrar, va a saltar, va a decir, sí, el gobierno, esto, que gracias, que piensa, que el otro. Pero ahora nos vamos en el lado técnico. El país tendrá los recursos suficientes y necesarios para poder garantizar ese incremento. Ese incremento no nos llevará de repente a una inflación, ¿no? Entonces son conocimientos muy especializados, macroeconómicos, que es importante saber, ¿no? Antes de poder hacer ese tipo de cosas. Por eso es que en los medios de comunicación, ¿no? Entre los mismos funcionarios públicos dicen, ¿no? Esto es una decisión populista, ¿no? Porque simplemente quiere caerle bien al pueblo a costa, de repente, de que no es viable la decisión, ¿no? Entonces, por ahí va ese tema, ¿no? También está el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, hasta ahí vamos 5, cada uno con sus funciones principales, ¿no? Que ustedes también tienen el material para que lo puedan ir leyendo. Está la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, la RENIEC, y acá quiero hacer una pausa, ¿no? En la Contraloría General de la República. Nos dice que su misión es dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía el control gubernamental de las entidades públicas. Yo pregunto, si la Contraloría perteneciera a algún poder, ¿podría ser juez y parte al momento de tener que evaluar algún hecho, ¿no? Por ejemplo, imagínense que la Contraloría dependiera del Poder Ejecutivo. ¿Cómo podría la Contraloría sancionarse o hacerse una autosanción, ¿no? Como Poder Ejecutivo cuando se encontrara algún hecho irregular, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el sentido de que son organismos autónomos, que no dependan de nadie para que puedan desempeñarse de la mejor forma, ¿no? Exacto, pues, ¿no? ¿Quién elige los presidentes o directivos de estos organismos? Nos pregunta María Aurora. Acordémonos que el Congreso tiene ciertas funciones especiales. Por ejemplo, elegir al presidente del BCR. ¿Quién lo elige? El Congreso, el Poder Legislativo tiene esta función, por ejemplo, para escoger quién va a ser el presidente del BCR. Por ejemplo, también escoge a los del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también es un organismo autónomo, ¿no? Entonces, así existe el tema de la elección, ¿no? Entonces, ahora a ver, entremos el nivel regional, ¿no? Están los gobiernos regionales, que actualmente, bueno, en el Perú comprenden 25 gobiernos regionales, los cuales rigen por la ley 27867, que es la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? Stephanie nos pregunta, a ver, ¿quiénes son los que controlan en caso realicen funciones irregulares los entes autónomos? Está el Congreso, dentro de su función de control, ¿vieron? Función de control está de interpelar ministros. ¿Por qué creen que el Congreso le llamó al presidente del BCR, Julio Velarde, ¿no? A que rinda cuentas? Porque justamente por ahí empieza que tienen que controlar a los demás poderes del Estado, a los organismos autónomos, y ahí es que viene el famoso hecho viral, ¿no? Cuando le preguntan lo que les comentaba hace poco, señor presidente del BCR, ¿usted qué está haciendo para fomentar el empleo, ¿no? Para mejorar eh, las tasas de promoción al empleo y todas esas cosas. Pero justamente por no saber estos conceptos tan básicos y sencillos, es que simplemente les dijo
no es mi función, señores. Y punto, ¿no? Se hizo viral ese casito. Gobiernos regionales, nos dice, tienen como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, garantizando ya el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades para sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales. También vamos a ver dentro de políticas públicas en la sesión 3 más a fondo acerca de estos planes, cómo los planes también se van desagregando desde lo nacional hasta lo local. ¿Cuál es la estructura orgánica de un gobierno regional? Tiene un consejo regional, tiene su gobernación regional y también su consejo de coordinación regional, ¿no? Entonces, como por ahí podemos ver cómo su estructura orgánica de cualquier gobierno regional, ¿no? Y al mismo tiempo pueden encontrar ahí las funciones. Pero lo importante de esto es que como gobierno regional se encuentra dentro de su gobierno o su competencia o su territorio. Eso es lo más importante, estimados participantes, ¿no? Una de las funciones exclusivas, por ejemplo, de lo que tiene que hacer el gobierno regional, aprobar el plan de acondicionamiento territorial del nivel provincial, pronunciarse respecto a las acciones de demarcación territorial, pero en su provincia, ¿no? Los que están dentro de su territorio. ¿Qué más? Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana, ¿no? Entonces, por ejemplo, mayormente se dan cuenta que las funciones exclusivas de cualquier gobierno regional mayormente están centrados en ello, ¿no? Poder diseñar, ejecutar, aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema de zonificación de áreas urbanas, ¿no? Por ejemplo, aprobar la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias, labores de control y fiscalización de municipales distritales, ¿no? El nivel local. ¿Qué son los gobiernos locales? Nos dice que ya son las provincias, los distritos, ya no las regiones, sino provincias y distritos, y los centros poblados, según el Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales Distritales. A mayo del 2022 son 196 municipalidades provinciales y 1.678 municipales distritales, que se originan en su demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República como propuesta al Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su estructura orgánica? Vimos que el gobierno regional tenía 3. En el caso de los gobiernos locales, tiene 2, el Consejo Municipal y la Alcaldía, ¿no? Quienes son, pues, la cúpula, vamos a decirles, de cada municipio, ¿no? Y ahí pueden ustedes ver también las funciones de esta estructura orgánica, ¿no? Ajá, ahí está. ¿Cuál es una de sus funciones exclusivas? Aprobar el plan urbano, rural, distrital, según corresponda, autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras, servicios públicos que afecten o utilicen, por ejemplo, las vías públicas o zonas aéreas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una construcción, ¿no? Nos dice que son las municipalidades que tienen que autorizar, fiscalizar alguna construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya ustedes ven esto en las calles, ya saben que esto ha sido una tarea de la municipalidad, ¿no? No de un gobierno regional, y mucho menos de uno de nivel nacional, ¿no? Reconocer los asentamientos humanos y desarrollo formalización, ¿no? Disponer las nomenclaturas de avenidas, aquí está, ¿ves? Y elaborar el catastro distrital. Muy bien, estimados participantes. Bueno, ya hemos visto la parte más básica, ¿no? Los fundamentos principales. Ahora permítanme, bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica que justamente con nuestro coordinador académico me ha dado la noticia de que aquellos que lleguen, bueno, les explico un poquito cómo funciona. La dinámica consta de, voy a empezar a compartirles un minutito. Me dan unos minutos, unos minutos.
A ver. Ya yo les voy a compartir un link, por favor, ingresen. Les voy a compartir aquí en el chat. Ingresen. Y van poniendo sus nombres, van escogiendo un avatar donde vamos a responder 5 preguntas, creo que son. 5 preguntas de lo que hemos visto en la clase del día de hoy, ¿no? Y quienes lo hacen de repente más rápido, no se equivocan, van a ganar ciertos puntos. Y van a ir escalando la montaña. Y van a ir escalando la montaña y aquel pues que llegue, como se dice, a lo más alto, va a haber un primero, segundo y tercer puesto, ¿no? Y me comenta nuestro asesor académico que los 3 primeros van a tener 2 puntos extras en su examen final. A ver, ya tenemos a 3 personas que ya han ingresado, estamos a la espera. Ya tenemos 4, está Elena Salazar, está Ávila Ambrosio, está Hernán Díaz, David, Richard, Mayuri Fabiana, Natalia acaba de entrar. Pero voy a compartir. Está, a ver quién más acaba de entrar. María Aurora, Evelyn Chumpitaz, Richard Aguilar. Está, a ver quién es más. Ha entrado Lili. A ver, ya hay 19 personas que han entrado a la dinámica. Bueno, esperaremos unos segundos más para poder darles inicio. Ustedes van a ir respondiendo las preguntas. Son solamente 5 preguntas. Y donde va a haber pues un primero, segundo y tercer puesto. A ver, a las 9:28 le voy a dar el Start Game. Todavía no, yo le voy a dar Start Game. Ustedes pueden ver aquí en mi pantalla. Cuando da Start Game, empieza a correr y ustedes van a ver, a ustedes les va a aparecer en su pantalla las preguntas y también las respuestas para que puedan marcar. Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Le estoy dando Start Game. Ustedes pueden ir respondiendo. Solamente escojan con un clic. Tienen que escoger con el clic la alternativa que ven en pantalla. Es con alternativas. Va la segunda pregunta. Bueno, es una dinámica, Catherine, que para poder ir midiendo cuánto hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra sesión del día de hoy, y al mismo tiempo, bueno, premio, pues a los 3 primeros puestos les van a dar, creo que 2 puntos, ¿no? Adicional en su examen final. Ya estamos en la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, su ámbito de gobierno son las provincias, distritos, los centros poblados. Está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados respectivamente. ¿A qué nivel pertenece?
Va a pasar a la pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Está conformado por ministros nombrados por el presidente de la República. Veo que está encabezando Marián Jáuregui la carrera hacia la cima. Ya que estamos en una carrera del conocimiento. No, solamente es para escoger porque son preguntas cerradas, ¿no? Con alternativas, es A, B, C o D. La última pregunta, estimados. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos existen en el Estado peruano? Y está terminando la carrera. Ajá. Ya creo que pueden ver ahí en sus pantallas, y bueno, yo también estoy visualizando aquí. Primer puesto, Carlos Augusto Matos Games. Segundo puesto, Marián Jáuregui. Y tercer puesto, nuestra participante Gabriela. Muy bien, estimados participantes, estudiantes. Con esto estamos dando fin a nuestro curso del día de hoy, ¿no? Con esto espero que les haya gustado la sesión número 1, que se refiere pues, ¿no? a los fundamentos más básicos e importantes sobre todo, ¿no? Para poder entrar un poquito más allá. En el caso de la segunda sesión ya vamos a hablar cómo funciona, ¿no? el Estado peruano. De todos los organismos que hemos visto, ahora cómo funciona sistemáticamente, ¿no? Entonces espero que les haya gustado. En ITEC utilizamos la dinámica para que puedan, de esta forma muy creativa, divertida, podamos ir aprendiendo sobre nuestros cursos, ¿no? Bueno, con esto quiero finalizar la sesión del día de hoy, dándole pase a nuestro amigo Félix. Creo que tiene muchas sorpresas para cada uno de ustedes.